Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Oficina Abierta. En esta ocasión nos queda el último Yo Soy, que se llama Yo Soy la Vid Verdadera. Y quisiera que pudieran ver por favor este video que he grabado especialmente para esta clase. Estamos en una vid o en una parra y aquí vemos ramas y frutas, ¿verdad? Ahí están, hermosas. Esta es una rama. Esta rama depende de dónde, de aquí, del tronco. ¿Ven ese tronco? Hermoso. Ahí está el tronco y el tronco tiene varias ramas. Una de esas ramas es esta. Y vemos que esta rama, miren, tiene fruto. Pero no todas tienen fruto. Aquí hay una rama que no tiene fruto. Esta la voy a cortar. Ahí está. Entonces tenemos los frutos, las ramas. Y esa que nos sirve y que después la vamos a echar. Después que la Cookie termine de jugar con ella, la vamos a quemar. Esta rama no está dando fruto. Ah, no. Ahí está dando fruto. No la voy a cortar. Lo que voy a hacer va a ser podarla para que le dé el sol y dé más fruto. Y las que no tienen nada, esas sí hay que cortarla. Listo, ¿les gustó? Ahí estoy en el patio de mi casa, donde precisamente tenemos algunas parras. Antes de comenzar a explicar, quisiera hablar un poco del contexto y por qué el Señor eligió la vid o la parra para dar este ejemplo. Habían dos cosas bien útiles. Primero es que en ese lugar, en Israel, se plantaban muchas vides igual que acá. Tenemos con Israel un clima mediterráneo muy parecido y por lo tanto es ahí donde mejor se dan las vides o las parras. Nosotros tenemos bastante, ¿verdad? Somos un país que se caracteriza por su actividad vinícola y de la misma forma en Israel también producían mucho vino y tenían obviamente estas parras. Hay otro factor y es que precisamente la vid o las parras es el símbolo de Israel. Cuando el Señor habla en el Antiguo Testamento, da como ejemplo que Israel es como una vid. Pero desgraciadamente todas las veces que lo hace es un poco como para demostrarle a Israel de que ellos son una vid que no da mucho fruto. Y nos vamos a encontrar con esto en Isaías y en el Salmo. Voy a leer unos versículos del Salmo 80 en el cual habla que Israel es la vid. Entonces dice en el Salmo 80, desde el versículo 8 en adelante, dice: de Egipto sacaste una vid, arrojaste a los paganos y la plantaste, limpiaste el terreno para ella, y la vid echó raíces y llenó el país. Cubrió los montes con su sombra y con sus ramas los árboles más altos. Se extendieron sus ramas hasta el mar y hasta el río Éufrates sus retoños. Entonces vemos aquí que está comparando el Señor a Israel con una vid. Y después lo vamos a ver en Isaías y en otros lados, y en Jeremías, que esta vid le hace una crítica al Señor, el Padre que habla en el Antiguo Testamento de que no da fruto. Bueno, ahora probablemente el Señor iba caminando mientras hablaba y vio una vid y viene todo esto. La vid es Israel, es un símbolo, y Él viene y dice: yo soy la vid verdadera. Ustedes tienen en su concepto de vid Israel, pero no, a quien se refiere que esa vid tiene que dar fruto y todo ese simbolismo, ese soy yo. Yo soy la vid verdadera. Y comienza a enseñarles esto que es tan didáctico, ¿verdad? Que es tan ilustrativo, en el cual dice: yo soy la vid verdadera, la parra verdadera, y mi padre es el labrador o el que la cultiva, el que está, ¿verdad? Como lo hice yo en el video, cultivando, cortando y podando. Entonces, las actividades que hace el padre con respecto a esta vid, cuando él dice que él es la vid, él es el tronco de la parra, por lo tanto esa es la que está unida a la tierra, la que lleva toda la savia y todos aquellos componentes que necesitan las ramas, que somos nosotros, para poder vivir.
¿Ya? Entonces aquí habla que el padre es el que ejerce dos acciones sobre esta vid, esta parra. La primera es que corta. Entonces, y yo aparezco ahí en el video cortando, ¿verdad?, esta rama. Entonces corta las ramas que... ¿cuál era el problema de esta rama? Esta rama no tenía ningún fruto, no tenía nada. Una rama inútil que estaba puro ahí ocupando savia, alimentando estas hojas que la verdad es que no se puede hacer nada. Bueno, creo que se puede hacer una comida árabe con esto, pero más que eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Esto lo cortamos y en Israel lo que hacía cuando cortaban un montón, lo quemaban, ¿ya? Entonces, el padre, ¿qué es lo que hace eso? Él es el que corta aquel que no da fruto, aquel que es solamente como que te consume savia, te consume en el cuerpo, pero no hace nada. Y esa gente que estuvo un día unido a este cuerpo, a esta planta, a este árbol, se corta y muere por lo tanto. Y eso nos indica obviamente que va a haber un momento en el cual nosotros tenemos que rendir cuenta como ramas de que tenemos que dar un cierto fruto. Y si no, entonces nadie está de balde. La segunda acción que hace el padre es podar, que no es lo mismo que cortar. ¿Qué es lo que es podar? Es limpiar. Había una rama que sí tenía su racimo de uva y necesitaba ser podado. ¿Para qué? Para que le pegara más el sol, para que madurara mejor y para que toda esa savia no se la llevaran hojas inútiles, sino que pudiera dar su fruto bien. Entonces, eso nos habla, la verdad, de esa acción de podar, es que el Padre también se preocupa de los que están dando fruto para que den mejor fruto. Cualquier persona que se dedique un poquitito a la jardinería, un poquitito a tener árboles en su patio, por ejemplo, sabe de que los árboles hay que podarlos porque se van en puras ramas y no dan su fruto. Lo mismo las flores también, apenas una flor comienza ya a ponerse marchita, hay que cortarla, hay que sacarla. En este caso sería como una poda, porque no estamos cortando la rama ni nada, no estamos podándola. ¿Por qué? Porque es para que las otras flores den mejor y sean más bonitas y no se gaste toda esa energía, toda esa savia en llegar a un lugar que ya está muerto, ¿ya? Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos que ser podados por el Señor. Y eso significa que vamos a pasar por pruebas, por dificultades. Esa poda que el Señor, después de pasar por esa prueba, por esa enfermedad, por esa dificultad, ¿sabes lo que va a hacer que nosotros? Vamos a salir renovados, vamos a salir purificados y por lo tanto vamos a aprender nuevas cosas. Dios nos va a enseñar de sus profundidades y vamos a ser un poco mejor, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que estar contentos cuando somos probados por el Señor, cuando Dios nos corrige, porque Él está queriendo que demos más frutos. ¿Ya? Muy bien. Pero en todo este capítulo, en toda esta porción que leímos, la verdad es que hay una palabra que se repite mucho, no solamente en el capítulo 15, sino que se repite muchas veces en el Evangelio de Juan, y es la palabra permanecer. Sigan unidos a mí o estar unidos. Permanezcan en mí como yo sigo unido o permanezco en ustedes. Una rama no puede dar uvas en sí misma si no está unida a la vid. ¿Qué significa esto de unir, de estar unido? ¿Qué significa eso de permanecer? La única forma que una rama sea capaz de dar uvas es que esté unido al tronco, que esté unido al árbol, ¿ya? De la misma forma, la única forma en que nosotros demos el fruto que Dios quiere es que estemos unidos a nuestro Señor Jesucristo, porque solamente a través de Él vamos a poder dar fruto. Quiero que veamos qué significa permanecer y lo vamos a ver ahí en el versículo 7. Vamos a leer: si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mí, a mis enseñanzas, pidan lo que quieren y se les dará. Entonces, ¿qué significa permanecer unidos a mí y permanecer fieles a mis enseñanzas? Obedecer las escrituras. Lo primero que tenemos que hacer para permanecer es obedecer las escrituras. Es estudiarlas, es leerlas, es aprenderlas, es escarbar en ellas. Y eso va a hacer que nos mantengamos conectados, porque la única forma que podemos estar unidos con el Señor es sabiendo lo que Él quiere para nosotros.
no podemos adivinarlo y no significa que esté mal orar. O sea, esa es una parte también de nuestra intimidad con Dios. Una es orar, en nosotros hablarles a Él, y otra es que Él nos hable a nosotros, y lo puede hacer a través de palabras en la oración, pero lo hace con mayor convicción cuando nosotros leemos las Escrituras y cuando las obedecemos. Entonces, nosotros permanecemos en Él cuando nosotros obedecemos la palabra, cuando la estudiamos. Entonces está muy bien que podamos tener estudios bíblicos y deberíamos de tener más estudios, ¿verdad? Deberíamos estar todos los días inmersos en la palabra, pensando en ella y viendo cómo poder aplicarla en nuestra vida. Eso se logra a través de los devocionales personales, eso se logra a través de estos estudios bíblicos, a través del Instituto Bíblico, ¿verdad? En el cual nosotros tenemos que participar para conocer mejor de la palabra de Dios. Por ahí hay como una leyenda, un mito evangélico que dice la letra mata, ¿ya? Mata la ignorancia, sí, mata todas aquellas cosas que la gente cree que el Evangelio dice, pero no es así. Entonces yo les invito, hermanos, a que ustedes puedan siempre pensar en esto. Nunca es suficiente lo que uno estudia. Eso es lo bonito de la palabra del Señor, que uno puede estudiar mucho de ella y nunca se va a agotar. Hay un montón de hombres y mujeres que Dios les ha dotado de un don especial, que es la enseñanza. Ellos han escrito libros y ahí uno los puede consultar y puede enriquecerse. Yo los invito, hermanos, a que puedan unirse a estos planes de lectura bíblica en un año, que puedan escuchar programas, que puedan ver buenos videos de buenos predicadores, que puedan ver estos estudios bíblicos que ofrece la iglesia y unirse a todo ese tipo de cosas que solamente va a hacer de que usted esté más unido a la rama. No es que usted pierda la fe. No es que usted lo mate finalmente su fe, no. Lo que hace, y esa gente que dice esas cosas, se les olvida esto, que nosotros tenemos que permanecer obedeciendo la palabra, ¿sí? Y para obedecerla hay que conocerla bien. La segunda cosa que el Señor dice que tenemos que hacer para permanecer en Él es amar. Y lo encontramos desde el versículo 9, dice: yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Entonces ahí comienza a hablar de este nuevo mandamiento que da y que lo vamos a leer también. Vamos a ver el versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco a los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces el obedecer la palabra va a generar de que nosotros permanezcamos también en este amor. El versículo 12 dice: mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo les he amado a ustedes. Entonces, el otro desafío de permanecer con el Señor tiene que ver precisamente con el amar. Con el amarnos los unos a los otros. No en un amor fingido, no en un amor así como superficial, no, en un amor profundo. ¿Qué tan profundo? Lo vemos en el versículo 13. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Él nos da un ejemplo, nosotros tenemos que permanecer con ese ejemplo. El límite de este amor es dar la vida por el otro. Y es utópico y puede parecer muy difícil, pero es lo que nos está pidiendo la palabra. Nos está pidiendo que comencemos, que permanezcamos y que amemos. Y sabe que ese es el distintivo de ser discípulos del Señor Jesús, de este amor. En el mundo en el cual hay tanto odio, hay tanto rencor, ¿verdad? Donde las personas se funan unos a otros a través de las redes sociales, se desprestigian y todo ese tipo de cosas. El Señor está llamando a la iglesia, a sus discípulos, a amarse. Está llamando a sus discípulos a permanecer obedeciendo la Escritura, a conocerlas bien, a tener una intimidad profunda con Él. Para que todo esto, ¿saben qué redunda? En que nosotros demos frutos. ¿Usted ha visto, quiero preguntarle esto, ¿usted ha visto algún árbol hacer un esfuerzo así por dar su fruto? Aquí en la casa no solamente tenemos estas parras, sino que también tenemos damasco. Y el damasco que tenemos cuando es la fecha, por ahí en noviembre, diciembre, da damasco como loco. Este año, el año pasado dio un montón de fruto, entonces yo iba todos los días a recogerlo ahora que estoy acá y no puedo salir a las misiones, con una fuente y pescaba los damascos, unos damascos exquisitos, la verdad, y los comencé a hacer pulpa, ¿ya?
porque dio mucho. Yo nunca vi a este Damasco, que me encanta la sombra que da y todo eso. Yo nunca vi a este Damasco hacer una fuerza o concentrarse en dar los damascos. No, no, él lo da. ¿Por qué? Porque es un árbol de Damasco, porque es lo natural. Yo no iba a buscar ahí ciruelas, ni tampoco iba a buscar higos, ni uvas. Es un árbol de Damasco y yo espero todos los años de él sus damascos. De la misma forma, nosotros somos el árbol de Jesús. Somos las ramas de este árbol de Jesús. ¿Qué es lo natural que debe dar un árbol de Jesús? Jesús. Debería de dar el fruto de Jesús. ¿Ya? Y el fruto de Jesús lo nombra ahí en Gálatas 5, en el capítulo, Gálatas capítulo 5, pero los versículos es desde el 23, dice, en amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos son los frutos, que vimos en Jesús, ¿verdad? El árbol de Jesús tiene que dar Jesús. Y si nosotros somos las ramas, nosotros tenemos que demostrar con nuestra vida el Jesús que tenemos dentro. Ese Jesús que es nuestra savia. Ese Jesús que da este tipo de frutos. Mucha gente cree que cuando dice dar fruto es ganar muchas almas y tener la oportunidad de andar evangelizando, y eso está bien. Eso forma parte de compartir nuestro amor. Pero es más que eso. Es más que solamente tener resultados estadísticos. Es que cuando la gente te mire a ti, me mire a mí, ve al Señor. Porque hablamos como Él, porque pensamos como Él, porque actuamos como Él, porque llevamos una vida parecida a Él. Ese es el dar fruto. Y ese es el fruto que el Señor quiere que permanezca. Y nosotros deberíamos de darlo sin ningún esfuerzo. Nosotros deberíamos de nuestro salir así solo, en forma casi inconsciente. Deberíamos de nosotros dar ese fruto. Leí hace un tiempo, es como un poco chistoso, un hombre en Cuba que fue atropellado. ¿Ya? No es chistoso que lo hayan atropellado, lo chistoso es lo que viene después. Y este hombre quedó así como inconsciente. Es una persona inconsciente, como comienzan a hablar así. Y este hombre todo el día estaba ahí en su inconsciencia orando y pidiéndole al Señor que perdonara a aquella persona que lo había atropellado. Él cuando se despertó después de eso, él no se acordaba, pero él en su inconsciente había perdonado ya al que lo había atropellado y rogaba a Dios que lo perdonara, porque él ya lo había perdonado. Y los médicos quedaron sorprendidos del carácter de este hombre. De nuestra inconsciencia tiene que salir que si nos golpeamos no va a salir una grosería, porque estamos pegados a la savia de Jesús. De nuestro inconsciente tiene que salir que cuando lleguemos a una edad anciana, los hombres no se van a transformar en viejos verdes, disculpe que lo diga así, porque se potencia al adulto mayor, se le potencia muchas cosas reprimidas de su carácter. Y vemos algunas personas que llegando a una edad cambian y como que pierden la inhibición, se desinhiben. Una persona que su savia es Jesucristo, incluso ahí cuando vienen estos cambios hormonales, físicos, va a seguir entregando a Jesús, porque eso está en el interior. Eso es algo que brota solo, que sale solo. El decir, no, es que yo no miento en este lugar, es que no, ni siquiera nosotros deberíamos de hablar de mentir ni nada, porque no está dentro de nuestros códigos. El tener el fruto del Señor, el fruto que nos pide es eso, es que salga natural este Cristo que llevamos dentro, que nos alimenta, con el cual estamos conectados. Hermano, no es solamente evangelizar, y evangelizar está bien, es mucho más que eso. Es dar el fruto, es trabajar nuestros dones espirituales y dar nuestros frutos espirituales. Eso es estar conectado
con este árbol que es Cristo y que lo ejemplificó como una vid que tiene ramas, que somos nosotros, y que nosotros somos los que damos frutos. Todo esto me recuerda el hecho de que sea Jesucristo el que nosotros siempre estemos mostrando, el hecho de que la vida de Jesús en mí es lo que yo muestro. Me recuerda a lo que dijo Juan el Bautista y decía, mira, él bautiza más que nosotros, ¿cómo vamos a permitírselo? Y el Señor y Juan el Bautista contesta súper relajado, ¿no? Y dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. El dar fruto y que ese fruto permanezca es ser menos yo y ser más Jesús. Ser menos Marcela Castro y que sea más Jesucristo el que se refleje en mí. Que mis prioridades sean las prioridades de Cristo. Que mi forma de hablar esté llena del amor y de la palabra del Señor Jesús. Porque estoy conectada a Él. Y si eso es lo que fluye en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu, entonces eso es lo que tiene que brotar. Y si brotan otras cosas, entonces tenemos que pedirle al Señor que comience a podar, porque nuestro fruto se está debilitando y hay otras hojas, ramitas por ahí que se están llevando la savia. ¿Cuáles pueden ser esas ramitas que se llevan tu savia? Otras cosas que para ti son importantes, otras prioridades, y que hacen de que tú no reflejes ese fruto que es estar pegado a nuestro Señor Jesús. Esa es nuestra meta, hermano. Nuestra meta es que todo nuestro fruto, significa toda mi forma de ser, sea Jesús. Qué hermoso. Dios les bendiga. Vamos a tener que dejarlo hasta acá porque este es un estudio muy extenso. Y si uno comienza a añadirle más cosas, la verdad es que se hace más extenso aún. Y con este estudio terminamos los Yo Soy. Después vendrá otro hermano que va a estar enseñando la palabra de Oficina Abierta. Para mí ha sido un placer poder compartir estos 2 meses. Se pasaron volando. Estos 2 meses aprendiendo más en el Evangelio de Juan de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos unidos a Él, sigamos estudiando la palabra y sigamos conectados en cada oficina abierta para profundizar en la palabra del Señor. Dios les bendiga mucho.